Hola a todos. Diversos estudios han relacionado el potencial de las TIC como el motor principal para mejorar la actividad gubernamental y la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos, lo que sitúa el estudio del gobierno electrónico en la última década como un objeto que refleja dinámicas de poder y cooperación en la administración pública y lo llega incluso a equiparar como una forma de tecnología del poder. Como tecnología, determina la conducta de los individuos, la somete a un cierto tipo de fines o de dominación y logra objetivizarlo como sujeto. En medio de las diversas vertientes en las que se puede comprender el uso de las TIC en la gestión pública, el gobierno electrónico constituye un deber ser, que dentro de las administraciones modernas, vistos desde la noción de paradigma, significa que a partir de su adopción se gesta un nuevo conocimiento transformado en modelo. Un modelo que representa una línea de partida sobre la forma en que las instituciones deben buscar la mejora en el desempeño y optimizar la gestión en las entidades públicas. Es así que la presente ponencia se centra en mostrar los resultados desde la revisión de la literatura en los últimos 10 años sobre el gobierno electrónico para así lograr una descripción de los elementos teóricos y conceptuales de la noción de la tecnología del gobierno electrónico como paradigma y aportar a la comprensión del impacto en las prácticas de gobierno como parte de los resultados de la investigación que el grupo adscrito a la SAP denominado Impacto de la tecnología del e-government en la gestión y desempeño institucional como estrategia de cambio en la administración pública colombiana durante el periodo 2017 y 2020 y yo, Juliet Guevara, venimos a mostrarles. El gobierno electrónico como paradigma tiene en sí unas reglas de juego. Estas reglas de juego consisten en, primero, la existencia de una interacción unidireccional. Esto implica que uno de los efectos más potentes que se perciben es lo que llamamos una unidireccionalidad. Esto implica que los ciudadanos, cuando entran en contacto con toda la arquitectura del gobierno electrónico que existe en las entidades públicas, sean muy autónomos en la gestión de sus necesidades. Es decir, que puedan, por ejemplo, ingresar a una página web, descargar documentos, descargar formularios, completarlos y enviarlos por correo. Todo esto sin la necesidad de tener un contacto directo o esperar una respuesta de ida y vuelta, como es el caso, por ejemplo, para Colombia de los certificados de antecedentes. Sin embargo, en esta relación o en esta interacción unidireccional hay que hacer un paréntesis, porque los autores dicen que puede llegar a ser perjudicial en el corto plazo, si se tiene en cuenta que no debería aplicarse a espacios como las redes sociales, por ejemplo, en donde rara vez se piden a los ciudadanos opiniones individuales o los involucran en estas discusiones de ida y vuelta. Esto es necesario que exista, según mencionan, para obtener una comprensión más profunda de las necesidades que ellos tienen, principalmente cuando estamos hablando de servicios digitales. Es decir, los gobiernos deben continuar promoviendo el gobierno electrónico, pero al mismo tiempo tienen que evaluar si se está dando respuesta esperada a la ciudadanía y cómo está siendo la interacción de estas en este entorno digital. Una segunda regla de juego es la cultura de servicio. Esta cultura de servicio es un factor clave como una nueva forma de hacer las cosas. Y nos dice que no depende de la rapidez en la que se implementen los servicios, sino en la capacidad en que estos logran ser puestos en prácticas por la ciudadanía y para ello pues no existe otra salida más que enfocar todos los esfuerzos del gobierno electrónico en un objetivo que pueda ser tangible y continuar investigando, bien sea teórica o empíricamente, en cómo esta cultura del servicio impacta a través de las TIC en el gobierno. Un tercer elemento importante es la sociedad de la información. Hay que tener en cuenta que el gobierno electrónico no le habla a todo tipo de ciudadanía o sociedad. Está hablando específicamente a aquellas que no son analfabetas en el uso de Internet, de las tecnologías de la información
y que por ende también tienen la forma de acceder a este tipo de servicios. Allí entran discusiones de tipo como las brechas digitales, por ejemplo. Esta sociedad de la información pues implica una incorporación de las TIC en las instituciones públicas y privadas, cuyo combustible principal son los datos. Estamos hablando de una sociedad informada con capacidad de acceder a estos servicios públicos en entornos digitales dispuestos por las entidades públicas y que llegan a tener tal impacto que logran transformar la forma en que las personas trabajan, acceden a los servicios y hacen uso de las mismas. Finalmente, tenemos una cuarta regla, que es la de la racionalidad administrativa, que en pocas palabras indica que lo que nos sirve, que no estorbe. Esto es lo que busca el gobierno electrónico. Tiene como fuente principal, como palabra clave, la eficiencia. Es decir, que todos los servicios que se presten a través del entorno digital tienen que hacer un aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros de los que disponen las dependencias y las entidades del sector público, buscando siempre incrementar esta eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Así las cosas, entonces, ¿cuáles son las características que se pueden atribuir al gobierno electrónico como paradigma? La primera que encontramos es la gestión y el manejo del Big Data. Se considera que el gobierno electrónico ha facilitado la tarea de obtener información de la ciudadanía a través del uso que hacen ellos de estos servicios públicos digitalizados y para el gobierno este uso de los datos puede ayudar a mejorar los servicios. Aquí entra en colación una tendencia que ha sido muy famosa que es denominada la era del Big Data. A lo largo de la implementación del gobierno electrónico, la predominancia del uso de las TIC en la administración pública es cada vez más frecuente y se explora cada vez más sobre los efectos que dicha implementación tiene en la gestión organizacional del sector público. Se basa en principios de igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, así como la necesidad de una adecuación tecnológica. Pero adicionalmente, necesita de una transición en medio del auge de los datos, la personalización de servicios y la inteligencia artificial que son mediadas en la relación con el sector público. Por tanto, estamos hablando de que el gobierno electrónico se basa en un sector público especialmente que tiene como base los datos. Para que esto sea posible, y acá viene la segunda característica, hablamos de que se necesita una legitimación de la gobernanza electrónica. Esta es una de las principales tareas que los gobiernos tienen y es lograr que los ciudadanos confíen en estos nuevos cambios que trae el gobierno electrónico. Esto implica que las administraciones actuales incorporen canales de comunicación en la participación de los ciudadanos y no solo de una forma de discurso, sino en verdaderas acciones que cada vez hagan copartícipes a los ciudadanos en los asuntos públicos. Por tanto, tenemos grandes retos en torno a la característica de legitimación de la gobernanza electrónica. Una tercera característica es la interoperabilidad organizacional y la cooperación entre las partes. El gobierno electrónico permite que cada vez más tengamos organizaciones que no sean tan jerárquicas, sino como tanto toma decisiones de manera horizontal. Es decir, las organizaciones que giran en torno a tecnologías de la información cambian la naturaleza del procesamiento de información vertical y horizontal porque fortalecen que haya un flujo de información que impulse las decisiones descentralizadas al permitir que los empleados de niveles inferiores controlen el procesamiento de la información de manera más eficiente y efectiva. Finalmente, hablamos de un cambio en la gobernanza de los servicios públicos. Este cambio en la gobernanza implica que las prácticas de gobierno en medio de modelos de gobernanza digital creen un nuevo conocimiento de gobierno. Este tipo de conocimiento hace relación a la información que los usuarios de servicios públicos permiten que el gobierno recopile. Adicionalmente, hay una redefinición en los enfoques y las finalidades que la administración le da al uso de las TIC para gestionar esa prestación de los servicios mediante la caracterización de quiénes son los usuarios que acceden a estos. Por tanto, hablamos de que los gobiernos
tienen el poder de prestar servicios de manera automatizada, capturando recursos para convertirlos en paquetes de políticas, productos políticos y proyectos prácticos únicos, con lo cual significa que el siguiente paso es que podemos llegar a estar hablando de una gobernanza automatizada, anticipatoria e incluso algorítmica que interviene activamente en la vida de las personas, buscando que sea más activas las capacidades que tiene un autogobierno que puede llegar o no ser responsable. Finalmente, y lo más importante, es que tenemos al ciudadano como un usuario objetivo. El gobierno electrónico centra en su mirada al ciudadano. Esta es su población. Lo que se quiere es ofrecer servicios relevantes a los clientes o ciudadanos de la manera más eficientemente posible. El Estado se está transformando para lograr proporcionar al ciudadano cada vez más servicios, o al menos este es el deber ser que se espera con las instituciones. Siendo así las cosas, porque hay autores que consideran que las organizaciones públicas están muy lejos de cumplir con este ideal que se posiciona como paradigmático. Primero, hay que tener en cuenta que hay una disposición natural de la ciudadanía a participar e involucrarse en la gestión pública. Sin embargo, esto no ocurre en el 100% de las veces. Se considera que los ciudadanos se movilizan en forma de actores políticos y solo se moviliza cuando siente que sus intereses son afectados, o de lo contrario, tienden a adoptar unas posturas mucho más condescendientes, esperando que sean otras partes de los sectores políticos que se movilicen por ellos. Se ha llamado la atención también que en el uso del gobierno electrónico pueden llegar a generarse problemas de mimetismo isomorfo. Esto implica que se están estandarizando procesos basados en criterios ya puestos en otras entidades, incluso internacionales, que desencadenan que las instituciones no se piensen cuáles son sus necesidades en torno a la prestación de servicios digitales, sino que se copien de otras instituciones. Es decir, el mimetismo isomorfo nos dice que en un largo plazo todas las entidades podrán llegar a ser casi que iguales sin tener en cuenta su realidad en concreto. Por tanto, el gobierno electrónico, visto como paradigma, genera una disrupción sobre la base clásica en la que se considera la organización pública, debido a que entra en juego una serie de posturas que evidencia la necesidad de que cada vez se tengan conocimientos más técnicos. Esto implica incluso funcionarios con más capacidad, digamos, de resiliencia a la hora de aprendizaje sobre las tecnologías de la información, pero también se considera que hay un excesivo optimismo porque no se puede dejar de lado que se han producido cambios en las organizaciones públicas, pero que todavía falta un largo camino por recorrer. Es decir, no debemos dejar de lado que si bien la tecnología es un paso importante, esto no soluciona las malas prácticas de la administración pública, sino al contrario, deja aún más evidente estas dificultades que tiene. También es evidente que este conocimiento se ha utilizado para lograr una dominación de la sociedad por medio de las reglas que deben ser cumplidas para mantener un orden social y el deber ser que se espera del ciudadano en el uso de este paradigma, y lo que al parecer ser empieza a tejerse como una configuración de la relación con el ciudadano y unas nuevas reglas del juego, tal como lo haría una concepción del arte de gobernar. Muchas gracias.